Volviendo al ADN, esta es una famosa foto sacada en el 53, donde se lo ve a Watson y a Crick. Y Crick, el fotógrafo le pidió, Crick ya se murió en el 2004, era el más creativo de los dos. Watson vive, tiene 82 y tuve la suerte de estar en el centro donde él vive, en un centro cerca de Nueva York, hace 2 semanas. Está lo más activo, juega al tenis, venía a las charlas, a las conferencias, y es como un prócer que camina, porque imagínense, todos los vecinos de esa zona de Estados Unidos, que son muy ricos, donan millones de dólares al centro de investigaciones que él dirigió y donde está ahora, por el nombre de él, o sea que es una figura terriblemente, no mediática, atractiva, para, sobre todo, la filantropía. Crick está sosteniendo, porque se lo pidió el fotógrafo, una regla de cálculo, eso que está ahí. Y como lo dije en TED, los menores de 40 años no tienen ni idea de lo que es una regla de cálculo. Una regla de cálculo es un instrumento que se utilizaba hasta hace 20 o 25 años, 30 años, en épocas en que no había ni calculadoras, ni personales ni de mesa, porque las únicas calculadoras que habría en ese momento eran las de palanca mecánicas, y donde la computación era una cosa que estaba restringida a los cenáculos de los departamentos de matemática o de computación de las universidades, que permitía fácilmente hacer cálculos. Por ejemplo, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada, encontrar logaritmos. Deslizando Bueno, ahí está la regla de cálculo. Instrumento perimido como las tarjetas perforadas. Pero todavía una regla de cálculo, una persona sola en una isla le puede servir si no tiene calculadora. La tarjeta perforada no. Si se lleva una tarjeta perforada, que es algo que se usaba para darle insumo a las computadoras, en la isla no hace nada. Si lleva una regla de cálculo y no tiene calculadora, le puede servir. Si lleva la tabla de logaritmos, también. Bueno, ¿sigo? Tenemos tiempo. Bueno, miren, cuando Watson y Crick publicaron su famoso paper en el 53 en la revista Nature, ellos predijeron esto. Más aún, lo dijeron de una manera que casi es, del punto de vista de la escritura científica, espectacular. Dicen al final del paper, no se nos escapa que el modelo que nosotros proponemos puede explicar cómo se duplica esta molécula. O sea, no se nos escapa que. O sea, no somos idiotas como para no darnos cuenta que lo que nosotros proponemos explicaría tal cosa. Por supuesto, no demuestra eso, explicaría. Bueno, ahora alguien lo tiene que demostrar. Sí, se demostró que esto es así. Que dada una molécula de ADN con información genética, que ya vimos que es la secuencia de bases, esa información puede ser copiada en la célula para formar 2 moléculas de ADN con la misma información. ¿Por qué? Porque la nueva molécula que está acá en amarillo va a ir construyéndose poniendo frente a cada A una T, frente a cada C una G, frente a cada C una G, frente a cada C una G, frente a cada una T, frente a cada G una C. O sea, las reglas del apareamiento que ellos descubrieron permiten explicar cómo una dada información genética se puede duplicar. Una vez que se duplicó, se repartirá equitativamente entre las células hijas y explica por primera vez por qué, como dice Juan Manuel Serrat, a menudo los hijos se nos parecen. Y esto no es trivial, porque el descubrimiento de la estructura del ADN y la predicción del mecanismo de la duplicación de la información genética, por primera vez a mitad del siglo pasado, explica por qué de ratones salen ratones, por qué de trigo sale trigo, por qué de bacterias salen bacterias y de humanos humanos, y por qué encima hay parecidos en las relaciones fenotípicas entre los hijos y los padres. Y pienso yo que es el certificado de defunción del vitalismo. El vitalismo es la teoría que trataba de explicar que los seres vivos tenemos ciertas propiedades que van más allá o que tienen leyes distintas a las leyes de la física y de la química. Y acá vemos que esto es pura química y que en todo caso
habrá emergentes de esta propiedad, pero la duplicación de la información genética no es nada más que una forma muy particular de organización de la materia y una forma muy particular de expresión de las leyes de la química y de la física. Entonces, realmente, insisto, no es un hito de la biología, es un hito de la humanidad. Por eso digo que Watson es medio un prócer, porque a pesar de que está senil, de que dice pavadas sexistas y racistas, su descubrimiento, el de él y de Crick, trascienden a la biología y a la ciencia. Porque el ser humano siempre ha reflexionado sobre sus orígenes y sobre las leyes del mundo que lo rodea y sobre su propia constitución. Y al poder entender dónde está la base de la reproducción, desde un punto de vista definible físico-químicamente, cambia absolutamente su concepción del mundo y de sí mismo. Además, obviamente, en los últimos 60 años ha habido una revolución en la medicina y en la industria. Lo voy a decir rápidamente. Hoy en día es posible diagnosticar enfermedades hereditarias, infecciosas y cáncer estudiando la información genética del ADN, producir remedios por tecnología de ADN recombinante como el interferón, la eritropoyetina, la hormona de crecimiento, la insulina, recombinantes, producir vacunas recombinantes. Si ustedes se vacunaron contra hepatitis B, o si conocen gente que se vacuna contra hepatitis B, que es una vacuna que se aplica mucho hoy en día, esa vacuna es una proteína. Es una proteína codificada por un gen del virus de la hepatitis B. Pero ese gen fue introducido en el genoma de una levadura. Las levaduras son hongos. Esos hongos se cultivan en los laboratorios y producen la proteína del virus que se inyecta en un humano para que el humano fabrique anticuerpos contra ese virus. Y eso se hace por ingeniería genética. Y se puede seguir nombrando la terapia génica, que es la posibilidad de corregir defectos genéticos en el adulto, que si bien no se practica de manera sistemática en los centros de salud, sí se practica de manera experimental en humanos, con consentimiento informado, por supuesto. La generación de animales transgénicos a los cuales se le cambia la información genética, introduciéndole genes que ellos no tenían, para beneficio humano, para usarlos como bioreactores, por ejemplo. La esperanza, a mi criterio un poco sobrevalorada, de una medicina personalizada, donde conociendo la variante genética de un individuo uno pueda recetarle un fármaco para el cual no sea resistente o sea más sensible. Entonces los fármacos teóricamente no irían a ser utilizados por cualquier persona, sino de acuerdo a su determinada información genética. La generación de anticuerpos monoclonales, que fue inventada por Cecil Milstein en Inglaterra y que de alguna manera ha ayudado grandemente no solo al diagnóstico, sino a la producción de proteínas recombinantes, y a la terapia del cáncer. La medicina forense y la determinación de identidad y lazos familiares por el estudio del ADN, comparando a los hijos con los padres alegados o con los abuelos alegados, cuando falta la generación de los padres, como es el caso de los hijos de desaparecidos, los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, donde el estudio del ADN de la mitocondria permite establecer con certidumbre muy alta cuál es el lazo biológico entre la abuela materna y el nieto, posible nieto biológico, o incluso los hijos de la abuela materna, que puedan ser las tías o tíos por el lado materno de ese posible nieto alegado. También acá cuando hablé en TED dije que esto debía hacerse para todo el mundo sin excepciones como las que pretenden algunos millonarios salvarse de hacer.